Buenos días, jóvenes. Seguimos con las clases de Historia Universal Contemporánea. En esta sesión vamos a tratar de explicar cómo es que los historiadores hacen esta división en la historia universal. Veamos un poquito, recordemos. La historia universal la divide en Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Nosotros ya dijimos que lo que nosotros vamos a estudiar para este semestre es Historia Universal Contemporánea. Pero también dijimos que la Edad Contemporánea empieza en 1789 con la Revolución Francesa. La pregunta aquí es, o el objetivo de esta clase es, enterarnos o comprender por qué inicia aquí la Edad Contemporánea y no en otra fecha, para así verdaderamente poder adentrarnos al estudio de la Edad Contemporánea. Vean bien, aunque parece y se nos hace sencillo comprender que la Revolución Francesa en 1789 allí empieza, y yo les podría poner en el examen fecha en la que inició la Edad Contemporánea, ustedes fácilmente me pueden decir 1789 con la Revolución Francesa y estaría bien. Pero si yo les pusiera de pregunta, explica por qué la Edad Contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa, entonces ya tendríamos un problema ahí de explicación y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aunque la Edad Contemporánea empieza en 1789, nosotros tenemos que entender que esta Revolución Francesa no se da porque sí, jóvenes. Esta Revolución Francesa tiene orígenes, y los orígenes están en una cosa que nosotros conocemos como Ilustración. La Ilustración que se da en el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces, por eso de Ilustración, como el siglo de las luces. ¿Qué es la Ilustración? El hombre, haciendo uso de la razón, puede explicarse el mundo. Esto sucede en todo el siglo XVIII, es decir, en todos los 1700. Y esto me da una idea de por qué la Revolución Francesa cambia todo. Vamos a seguir explicando. Este siglo de las luces o esta Ilustración lo que hace es generar ciencias. Que traen consigo conocimiento. Conocimiento que se va a almacenar en una cosa que nosotros conocemos como enciclopedia. Antes no había internet, así que todos los conocimientos, los más importantes, se guardaban en libros, y esos libros se llamaban enciclopedias, sí, como las que tienen probablemente algunos de ustedes en su casa, una serie de libros donde llevan varios tomos y están divididos por materias o por ciencias, y allí se explicaba lo más novedoso de cada una de ellas. Pero este conocimiento no solo era un conocimiento técnico, sino que también era un conocimiento filosófico o teórico. El conocimiento técnico tenía que ver con la medicina, las matemáticas, la química, la física, etc. Pero, jóvenes, el conocimiento filosófico teórico tenía que ver prácticamente con las humanidades y las ciencias sociales.
Es decir, aquí estaba la economía y los nuevos pensamientos económicos. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Siempre se ha discutido qué es lo que hace más rico a un país. Se discute si es el oro, se discute si es la producción. Entonces, esas cosas estaban aquí. En humanidades estaba el conocimiento filosófico, es decir, ¿somos todos iguales? Se preguntaban. ¿Tenemos derecho a la libertad? Se preguntaban en 1700 jóvenes. Ahora, si yo les pregunto que si todos somos iguales, todos como campanitas dicen, no, maestro, pues todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Sí, pero en 1700 no había eso. Todavía más, esta nueva forma de pensar, generó entonces grandes cambios. A ver, quiero explicar. En algunas personas, generalmente las personas pues que se dedicaban más al estudio. Obviamente un campesino que no sabía leer ni escribir, pues tenía hambre. El que tiene hambre no piensa en filosofía y en teoría, ni piensa en tecnología, piensa en comer. El que tiene hambre. Pero si al final de cuentas estos filósofos y estos teóricos pensaban en que todos somos iguales y que tenemos derecho a la libertad, aquel campesino es el depositario de estas ideas y al final de cuentas es quien las ejecuta. De modo tal que todas estas ideas que se fueron, si ustedes quieren, generando o almacenando, acumulando durante todo el siglo XVIII, explotaron, brotaron en 1789 con la Revolución Francesa, y yo diría otra cosa. En 1776 con la independencia de Estados Unidos. Porque estas, si se fijan, todo 1700 brota en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Pero bueno, veamos la Revolución Francesa y su importancia. ¿Por qué creemos que la Revolución Francesa es el parteaguas, es la coyuntura entre una era y otra? Bueno, resulta que la Revolución Francesa tuvo repercusiones en todo el mundo. Gracias a la Revolución Francesa, jóvenes, de 1789, las ideas viajaron por todo el mundo y han llegado hasta el continente americano. En 1810 llegaron a México y se inició el movimiento de independencia. Miguel Hidalgo y Costilla obtenía libros franceses, él sabía hablar francés, obtenía libros franceses y de manera escondida los traía de Europa. Y cuando los traía aquí en Europa, citaba a ciertas personas a que se pusieran a estudiar. Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor de Querétaro, Aldama, Allende, todas estas y demás personas, todas estas personas hacían grupitos de lectura. Don Miguel Hidalgo agarraba y leía las ideas de la Ilustración, las ideas de Diderot, de Lambert, de Montesquieu, de Rousseau, y entonces las leía y después las conquistaba, las discutían. Cuando llegaban a toda igualdad y a libertad, entonces se preguntaron, ¿y por qué nosotros no somos libres? ¿Por qué nosotros no somos independientes? Entonces, ¿qué significa? Que la Revolución Francesa es tan importante por sus repercusiones en todo el mundo que es digna de considerarse el parteaguas entre la edad moderna y la edad contemporánea. Así como esta fecha, jóvenes, las fechas que también manejamos aquí son determinantes para que pasemos de una edad a otra. A ver,
La historia es más o menos como mi brazo. Debería de ser lineal si no existieran estos hechos que se llaman coyunturas, que hacen que la historia cambie de dirección. ¿Ya me entienden? Y luego existe otro hecho histórico que hace que la historia cambie de dirección. Y probablemente haya otro hecho histórico que haga que la historia nuevamente vuelva a cambiar de dirección. ¿Ya me entienden? Cada una de estas fechas se les llama coyunturas. Este video solo está hecho para que ustedes entiendan cómo estas fechas se pusieron ahí, no porque a los historiadores se les ocurriera, sino porque son importantes en todo el mundo y han determinado a todo el mundo y hacen que la historia cambie de dirección. Dicho esto, tengo que decirles que para este video no hay ninguna actividad, solo un comentario que ustedes, cada uno, eso es lo que voy a calificar, el comentario que ustedes dejen en el video, lo voy a tomar en cuenta para su evaluación y no me tienen que entregar ninguna evidencia. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima.